Buen día, mi nombre es Laura Hernández de la Licenciatura en Artes Plásticas de la Universidad Santo Tomás. En este video se presenta la historia de los collares en el arte desde la prehistoria hasta el siglo XVI. La palabra collar proviene del latín collare, que a su vez es derivado de la palabra collum, que significa cuello, y lo definen como una ornamentación que se coloca en el cuello. El collar es una de las piezas más antiguas y simbólicas. Además, señalan de que con su círculo cerrado se creía que tenía relaciones estrechas con la magia porque representaba los poderes del mundo oculto. Y también se utilizaba para demostrar el rango social, símbolos culturales, riqueza, religiosidad. Los orígenes del collar son prehistóricos, de cuando el hombre era nómada, donde los periodos más destacados fue el Paleolítico y el Neolítico, donde los collares eran confeccionados con materiales crudos como conchas, crustáceos, caracoles, huesos y dientes de animales, etc. Que nos señala de que para el hombre troglodita estas cadenas significaban un adorno o un recurso apotropeico que tiene un valor como trofeo de caza, testimonio de su valentía y que también le proporcionaba un lugar en el orden social de las cavernas. Los primeros collares a menudo eran simples y compuestos por una sola hilera de elementos naturales y que eran ensartados con fibras vegetales o de cuero. Y con el tiempo, la habilidad de los artesanos prehistóricos realizaban collares más elaborados y refinados. Codina en el 2006 señala de que estos collares también tenían un significado ceremonial, religioso, mágico y místico, que por ejemplo las conchas representaban la feminidad y la fertilidad y que eran utilizadas para asegurar el embarazo y la continuidad de la especie. En cambio, los dientes o las plumas representaban la fuerza y la energía. En el periodo neolítico ya se utilizaron materiales como la lignita, la pizarra, alabastro, carey, vidrio, plantas, plumas, cuarzos, amantistas, jadeíta y la obsidiana. Y además de surgir los collares, también surgen los brazaletes, colgantes, sortijas y prendedores. La Venus de Hohlfeld es una escultura pequeña que fue tallada en un pedazo de colmillo de mamut y servía como amuleto en forma de colgante. Fue hallada en una excavación de Alemania, donde esta figura representaba la fertilidad y la feminidad. En la edad de los metales, el hombre aprendió a trabajar el cobre, el bronce y el hierro, lo que influyó en la creación de la ornamentación. En la parte de los collares, los periodos que más destacaron fue la edad de bronce y la edad de hierro. En la Edad de Bronce, las piezas de bronce se decoraban con técnicas como el repujado y se caracterizaba por el uso del bronce y del oro. En la Edad de Hierro se dividía en dos partes. La primera es que los collares y demás elementos tenían diseños astrales, soles, estrellas, ruedas, medialunas y otros símbolos cósmicos, y en donde se les atribuía poderes de protección contra las fuerzas del mal. En la segunda parte de la Edad de Hierro la titularon La Atene, donde los celtas trabajaron el hierro y el oro, y ellos fueron unos grandes en la elaboración de armas. Y la pieza emblemática de ellos era el torque, que era un collar rígido que se solía llevar en el cuello, que por lo general tenía una abertura en el cuello. Se utilizaba como distintivo militar, insignia religiosa y nacional, y como talismán de protección. Para los celtas, los diseños fueron zoomorfos y antropomorfos. En el Antiguo Egipto, el collar fue una de las piezas claves en la orfebrería, ya que se destacaban en la belleza del diseño, en la combinación de colores, formas y riqueza de las pedrerías y metales, donde utilizaban materiales como el oro, el cobre, la plata, el electro, que era la combinación entre oro y 20% de plata, y usaron piedras preciosas como el lápiz lazuli, el jade y el rubí. Y los collares y demás elementos los consideraban útiles después de la muerte porque les servía para el viaje del más allá. Utilizaban técnicas de orfebrería como el calado, el cincelado, el repujado y el grabado, donde usaron herramientas como buriles, cinceles, martillos, pipas de soplar, fuelles, hornos y moldes. Estos collares y demás elementos los utilizaban como amuletos y talismanes de protección, también indicaban el rango, oficio, poder y prestigio. También eran usados como premios militares o civiles que eran condecoraciones al valor. También la utilizaban como decoración en templos, palacios y ajuar funerario. Y por último en los rituales. Los collares anchos fueron los más típicos en el Antiguo Egipto porque tenían símbolos como las estrellas, flores, conchas, cabeza de halcón y era común que los utilizaran tanto hombres como mujeres.
El busto de Nefertiti, realizado en el siglo XIV a.C., se puede observar uno de los collares anchos. Esta escultura fue realizada con bloque de caliza, estuco pintado y mide aproximadamente 48 centímetros de altura. En Grecia se les limitó el uso de collares a las mujeres, donde Grecia fue precursor del collar en forma de cadena. A los griegos de la antigüedad no les gustaban engarzar muchas gemas en sus joyas y fabricaban collares con piezas de ámbar y alfileres, cuyas cabezas eran talladas con cristal de roca. También ya más adelante pudieron emplear diferentes técnicas para tallar y grabar piedras preciosas, donde los diseños estaban inspirados en la naturaleza y se destacó el camafeo, que eran piedras talladas con imágenes de alto relieve. Esta obra de arte fenicio de la diosa de la fertilidad micénica alimentando las cabras fue construida alrededor de 1250 a.C., que es una tapa de píxeles tallada en marfil, lo cual alrededor de su cuello se encuentra tallado un collar característico de la Grecia clásica. Los romanos heredaron el gusto etrusco y lo combinaron con los collares griegos, donde en la confección de estos collares utilizaron materiales como oro, la plata, la pasta vitria, las piedras preciosas, las perlas, el bronce y la cerámica, donde hubieron técnicas como el grabado, el estampado, el repujado y la glíptica antigua, que era el arte de tallar o grabar en piedras preciosas o acero, que tuvo una gran presencia y alcanzó su mayor florecimiento en la antigua Roma. La lúnula, que es para las niñas, y la bula, que es para los niños, fueron amuletos que protegían a su portador de los malos espíritus. En esta obra de arte, que es un mosaico que utilizaron azulejos, es el retrato de una mujer, en lo cual se puede observar en su cuello un collar de perlas que era característico de la civilización romana. Esta obra de arte se encuentra en el Museo Real de Ontario y fue realizada antes del año 79 después de Cristo. Los collares en la antigua India. Una de las primeras civilizaciones de la India fue el Valle del Indo, que ellos aprendieron a fabricar adornos y joyas con metales y cuentas de terracota, de cornalina y de lápiz lazuli, que probablemente llegaba desde Afganistán o Asia Central, y esos hallazgos permitieron identificar que hubo una muy desarrollada red de intercambio comercial. La India es famosa por sus piedras preciosas, perlas, coral, plata y otros metales, por lo que siempre atrajo a sus hogares a ricos comerciantes extranjeros. Para los gobernantes de la India, los collares y demás elementos significaban que tenían un elemento de belleza, un elemento de poder, de condición social, y abarcando todo eso también demostraba una riqueza personal, y era muy común que los hombres y mujeres usaran tanto collares como demás elementos. En esta figura se puede observar un collar que es característico de la antigua India. Esta figura representa al dios Shiva, que tiene como el poder de la procreación y la destrucción. Está hecha de material arenisca en técnica de tallado, realizada aproximadamente en el siglo VIII después de Cristo. Tiene una altura de 885 milímetros y un ancho de 550 milímetros. Para las diversas culturas precolombinas, los collares eran indicadores de estatus social y religioso. Se usaban como amuletos de protección o en ritos funerarios. Utilizaban materiales como el oro, la plata, conchas marinas, plumas, piedras preciosas, en especial el jade, que era considerado sagrado por la cultura mesoamericana, porque simbolizaba la vida, la muerte y el renacimiento. Para las clases bajas casi nunca lucían adornos, y cuando lo hacían eran de materiales más modestos como la madera y el hueso. Estos collares de la cultura precolombina tenían relación con la naturaleza, el universo y lo sagrado. En esa escultura del arte precolombino se puede observar uno de los collares característicos, especialmente de la cultura azteca, que es el busto de Quetzalcóatl, datado entre 1325 y 1521. Quetzalcóatl era considerado el dios de la vida, la luz, la fertilidad, el conocimiento de los vientos y el regidor del oeste. Está fabricado en jade mediante las técnicas del tallado y el pulido.
mide aproximadamente 32 centímetros y de altura, y de ancho mide 23 centímetros. Y actualmente se encuentra en el Museo Británico de Londres, en Gran Bretaña. En la Edad Media, las joyas tenían un uso exclusivo en los reyes y en la comunidad eclesiástica, ricos comerciantes y nobles, que era un privilegio de la aristocracia. Tenía símbolos de poder, autoridad y riqueza. Los collares medievales a menudo estaban decorados con motivos religiosos, heráldicos o figurativos. Se popularizó el rosario y los collares con cruces, que eran usados tanto hombres como por mujeres, por su expresión de devoción y piedad, donde también se les atribuía poderes curativos y mágicos, que fueron usadas en hechizos y rituales. Y hubo un abundante uso de piedras preciosas, semipreciosas, como el granate. En esta obra de arte se puede observar uno de los collares característicos de la Edad Media, que es el retrato de Margarita de York, que fue una duquesa consorte en Borgoña. Este retrato se realizó con la técnica de óleo sobre madera en el siglo XV y su autor es anónimo. Actualmente se encuentra en el Museo del Louvre en Francia. En la Edad Moderna hubo una gran revolución a nivel tecnológico y el resurgimiento de las artes, donde se elaboraron collares con numerosas piedras y a la vez esmaltados. Se utilizaban metales preciosos como el oro y la plata, y se incorporaban las gemas y perlas exquisitas para resaltar la opulencia y la riqueza. Los pintores y escultores reconocidos incursionaron en el diseño de joyas, como Alberto Durero y Hans Holbein, donde la joyería incursionó en la moda, lo cual se puso de moda lucir un collar sobre el escote y no sobre el vestido. En el Renacimiento empezaron los dibujos de los collares antes de la fabricación de ellos. Y culmino la presentación con una frase de George Moore: un gran artista está siempre delante de su tiempo o detrás de él. Muchas gracias.